¿Qué tal amigos? Muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que pretendo enseñaros una vez más, porque ya he hecho un vídeo anterior, pero quizá era mucho más difícil de observar e incluso de entender, la utilización de las matrices como argumentos de funciones. Es decir, la flexibilidad, la utilidad y además la versatilidad que nos proporcionan este tipo de notaciones cuando las utilizamos en fórmulas. En el vídeo anterior había hecho una fórmula matemática, una expresión matemática, cálculos aritméticos que siempre son difíciles de seguir. Porque evidentemente requieren un cálculo matemático, en fin, una operatividad por nuestra parte, en fin, cierta complejidad que a veces pues somos muy perezosos, ¿verdad? Para hacer esas cosas, porque a mí me ocurre cuando veo algún vídeo por internet que de alguna manera me motiva a hacerlo un poco más sencillo. Entonces ahora vamos a hacerlo más visual. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a invertir una cadena de texto, pero solo con fórmulas, es decir, no vamos a emplear ningún tipo de lenguaje de programación, de script, ni nada absolutamente diferente a lo que sea una fórmula de Excel. ¿Cómo lo vamos a hacer? Os lo voy a explicar. Yo aquí voy a poner un nombre, por ejemplo, el mío, con mayúsculas, tildes, lo que me dé la gana. Cualquier tipo de carácter especial es totalmente indiferente porque va a funcionar exactamente igual. Y en esta celda B yo lo que voy a crear es una serie de fórmulas anidadas, por supuesto utilizando argumentos matriciales que nos van a permitir invertir esa cadena de texto. ¿Esto para qué nos puede servir? Bueno, esto puede ser una tontería, ¿no? Tener textos invertidos. Sin embargo, quizás si tenemos que serigrafiar algún vehículo, algún cartel, algo que se vaya a ver a través de, o que es relevante verlo a través de un espejo retrovisor, como puede ser el texto de una ambulancia, cuando, bueno, es una única palabra, pero imaginaos que queremos poner, pues no sé, cualquier paranoia y queremos ponerlo invertido de forma que a través de los retrovisores se vea perfectamente y por contra cuando nos acercamos pues se vea prácticamente ilegible, ¿de acuerdo? Que tengamos que esforzarnos un poco más para interpretar lo que hay escrito en él. Bueno, pues esta es la aplicación ideal, ¿de acuerdo? Palabras, frases de la longitud que queramos y lo que vamos a hacer es unas fórmulas o un método más bien genérico de forma que nos sirva para cualquier longitud de cadena. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Primero vamos a pensar un poco en qué necesitamos. Necesitamos una matriz de elementos. Tantos elementos como caracteres tiene la cadena de texto. Por tanto, ¿qué fórmulas vamos a utilizar? Bueno, pues una de ellas va a ser la fórmula de largo, que es la que nos obtiene la longitud de caracteres de una cadena de texto. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cómo creo yo una matriz? Pues muy sencillo. Puedo utilizar la fórmula fila. Sin embargo, el rango que le voy a meter aquí dentro, imaginaos, yo si escribo esto, pues ya tengo un rango del 1 al 10, pero no es lo que me interesa, porque no quiero limitar la longitud de que voy a analizar a 10 caracteres exclusivamente, sino que quiero la longitud de cada una de las cadenas de texto que yo vaya a invertir. De hecho, no todas van a tener la misma longitud, ¿de acuerdo? Por tanto, ya tengo yo que meter cierta variabilidad en la fórmula. Entonces, si editamos esta fórmula, yo voy a crear este rango, pero voy a utilizar la fórmula indirecto que me permite crear un rango a partir de una cadena de texto, por ejemplo, y teniendo en cuenta que es una cadena de texto, pues yo puedo concatenar y puedo hacer determinadas operaciones para obtener una cadena de texto muy personalizada. Entonces, abro doble comilla, pongo un 1 porque quiero que empiece en el 1 y a continuación el símbolo de rango, los dos puntos. Cierro esa cadena de texto y a continuación la concateno con el ampersand con la fórmula largo. Y en largo yo le incluyo la celda A1, que es la que contiene la cadena de texto que quiero invertir. Cierro la fórmula largo, cierro indirecto, cierro fila y fijaos, si yo ahora pulso intro, ahora tengo, antes tenía una del 1 al 10 que yo había puesto directamente como, digamos, una matriz literal y sin embargo ahora ya tengo una matriz calculada desde la posición 1 hasta la última posición de la cadena de texto que estoy analizando, ¿de acuerdo? Ahora, el problema es que yo tengo que invertirla y hay un problema, fijaos, si yo pongo fila y pongo, por ejemplo, 11 hasta el 1, esto me va a ignorar completamente, es decir, no se invierte, ¿de acuerdo? Sino que va desde el 1 hasta el 11 igualmente. Por tanto, eso no me sirve. Vamos a borrar esto, que es con... bueno, no me acuerdo cómo se borra aquí. A ver, suprimir aquí es command borrar. Bueno, pues no lo sé. Vamos a pulsar control Z, que esto así, perfecto, así ya desaparece.
Bien, una vez que tenemos esto hecho, lo que tenemos que hacer es invertirla, ¿de acuerdo? ¿Cómo la vamos a invertir? Porque realmente no queremos que empiece en el carácter 1, sino en el último carácter, en este caso es el 11. Pues editamos esto y bueno, antes he tenido problemas con lo de suprimir, que diréis, vaya idiota, no sabe suprimir. No, es que estoy en un ordenador Mac y no sé cómo coño se suprime, porque normalmente es command borrar, pero no me ha funcionado ahora mismo. Pues entonces, bueno, igualmente vamos a proseguir, porque el control Z nos salva siempre la vida. Así que, ¿cómo obtengo yo esta cadena, esta serie numérica invertida? Bueno, pues vamos a utilizar una fórmula que se llama K-ésimo mayor. Fijaos, esta fórmula lo que va a obtener es, va a ordenar una matriz o cualquier serie numérica, sea un rango, sea lo que sea, de mayor siempre a menor, es decir, va a obtener el número 11 y a continuación el 10. Y luego yo puedo extraer la posición que yo quiera, poniendo aquí punto y coma y la posición dentro de esa matriz que quiera extraer. Si pongo 1, lo que voy a obtener es el número máximo, es decir, el 11. Fijaos, si yo ahora pulso intro, he obtenido el 11. Pero si yo como argumento le doy una matriz, fijaos, abro llaves y pongo 1, punto y coma 2, lo que me va a devolver no es ya el 11, sino el 11 y el inmediato inferior al valor máximo, que en este caso es el 10, ¿de acuerdo? Entonces he tenido un resultado de una matriz de 2 elementos, pero yo no quiero eso, yo quiero todos los elementos. Bueno, pues para tener todos los elementos lo único que hago es, me copio esta formulita, que ya me calcula el rango con el largo de la cadena de texto que estamos analizando, la copio y la pego justo aquí. Entonces yo ahora pulso intro y ahora lo que tengo es la serie numérica anterior, pero invertida, ¿de acuerdo? Sin embargo, sigue siendo una matriz y eso es un problema y lo va a seguir siendo, por lo menos hasta el último paso. Entonces, fijaos, vamos a editar aquí la fórmula y ahora yo lo que quiero es obtener los caracteres. ¿Cómo obtengo los caracteres? Bueno, pues con la fórmula extrae. Y extrae me pide primer argumento una cadena de texto. Bueno, pues José Manuel, que es el nombre. A continuación, me pide una posición inicial. No va a ser una única posición inicial, no va a ser precisamente la matriz invertida que acabo de calcular. Por tanto, me va a extraer cada uno de los caracteres en función de la posición que obtengo de todas estas fórmulas, ¿de acuerdo? Y ¿cuántos caracteres quiero extraer? Bueno, quiero extraer solo uno. Entonces pongo 1, le doy a intro y fijaos, ahora lo que tengo son los caracteres pero de esa cadena de texto pero invertidos, ¿de acuerdo? Por tanto, ya tenemos la cadena invertida. ¿Qué hacemos ahora a continuación? Bueno, pues sencillamente concatenamos, le pongo aquí la fórmula concat y evidentemente el argumento va a seguir siendo una matriz, en este caso una matriz de caracteres. En el Excel, en la aplicación de Excel, si pulsamos F9, aquí no funciona, porque si os dais cuenta, cuando igual que el Control Shift intro no funciona tampoco, aquí es intro y él ya en función del resultado de la fórmula automáticamente lo adapta al número de filas correspondientes. Si es una matriz, pues lo adapta a tantas filas como elementos tenga esa matriz. Si es un único carácter o un único resultado, pues evidentemente lo va a devolver en una única celda. ¿De acuerdo? Aquí no hace falta el Control Shift el Control Shift intro, a diferencia de la aplicación de Excel. En Excel, cuando seleccionamos, por ejemplo, imaginaos que queréis ver efectivamente que esto, sin falta de pulsar intro o de ver el resultado final, lo queréis ver de esta forma, bueno, pues aquí sencillamente lo seleccionáis, pulsáis F9 y os sustituye esa fórmula por el resultado. Sin embargo, tenéis que pulsar luego Control Z para volver atrás, ¿vale? Aquí no funciona. Es posible que se pueda hacer, pero no sé exactamente con qué tecla se puede hacer, ¿vale? Entonces, bueno, eso es cuestión de indagar por internet para obtener la solución, pero no es el objetivo del curso, entonces, o del vídeo más bien, porque esto no es un curso, es un vídeo. Perfecto, entonces con concatenar lo que vamos a hacer es concatenar todos esos elementos de una matriz en un único elemento. Le damos a intro y ahí tenemos la cadena de texto invertida, ¿de acuerdo? Si yo aquí pongo más nombres, por ejemplo, vamos a poner unos cuantos, así se me ocurren, pues sencillamente cojo, arrastro esta fórmula
y si os dais cuenta ya se están invirtiendo todos los caracteres. Esto lo único que tengo que hacer es copiarlo, pegarlo en un Word, hacerlo con el texto más grande, serigrafiarlo y automáticamente tengo ese texto invertido para pegar en cualquier sitio y que por los espejos se vea correctamente. ¿De acuerdo? Bueno, es un ejercicio sencillo, mucho más visual que cualquier cálculo aritmético y yo creo que os puede servir bastante. Si os ha gustado el vídeo, darle al like, que me comentáis lo que queráis, si tenéis alguna duda y por supuesto yo responderé en la medida de lo posible, lo antes posible, que no me será no me será posible responderos muy rápido. Últimamente tengo mucho trabajo, pero sí es cierto que intentaré hacerlo lo antes posible. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta el próximo vídeo.